Pues hola a todos, estamos una tarde más en Socratec, estamos en el chat en vivo tanto en LinkedIn como en Twitch, así que si nos queréis escribir os contestamos. Hoy tenemos un montón de suerte porque contamos con Maribel Moreno, que ha estudiado nuestro bootcamp hace 2 meses, has terminado y ya Sí. llevas un mes y medio trabajando en una gran empresa como es Bestseller. Sí. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, a ti también muchas gracias también por invitarme, porque es cierto que esto es lo que nosotros veíamos al principio. Y es como, uy, he llegado. Yo pensaba que no. Ya estás al otro lado, ¿no? Exacto. Claro. Sí. Pues Maribel es graduada en Estudios Oriental y Traducción y ha completado su formación estudiando nuestro bootcamp Full Stack Web Developer para meterte en la industria del desarrollo. Ahora mismo llevas un mes y medio trabajando en una gran empresa como es Bestseller, haciendo labores de desarrollo, ¿no? Empezando Sí. desde antes del bootcamp, ya empiezo un poco la entrevista. Antes del bootcamp, ¿tenías alguna idea de programación? Nada. Cero. Cero. Literalmente. Es decir, como mucho, cuando sí que hice traducción, pues muchas de las cosas eran pues traducir páginas web. Entonces nos daban el documento en un notepad y a nosotros nos decían tenéis que cambiar el texto, pero no cambié en ningún momento lo que esté entre el mayor que y el menor que. Pero yo en ningún momento he sabido que era ni el mayor que, ni el menor que, ni un H1, ni un div, ni nada. Hasta ahora. Tú atacabas a los textos dentro de las etiquetas HTML, entiendo, ¿no? Sí. Claro. Sí. O sea, que esa era tu base, saber que que el HTML existía y ya está. Existe. Y que no podía tocarlo, porque si no rompía las cosas. Y partiste del cero más absoluto, entonces, sin ninguna experiencia. Nada, ninguna, cero. No, en un principio no pensé tampoco decir, venga, voy a tirar por la programación. Pero es que se presentó la oportunidad y fue, pues, ahora o nunca. Ya. Entonces, ¿Y cómo te decidiste? ¿Por qué decidiste dar el paso? pues fueron varias cosas. La primera, que yo estaba trabajando antes de profesora de español en una academia y bien, porque fue justo después de la pandemia, entonces pues había más movimiento. Ya. Y se pensó pues, que iba a necesitar más gente y tal. Y me dijeron que en septiembre, pues que sí tendría un contrato más contrato. Ya. Y claro, ya, pues no es que no me llamase, sino que ya tenían suficiente gente, porque por temas de restricciones, pues no venían más estudiantes extranjeros. Y claro, pues las condiciones que yo tenía era de que era por horas, tenía que ir, me avisaban a lo mejor en el día. Entonces, claro, lo que cobraba tampoco es que fuese nada, no era muy poquito. Pero básicamente lo que fue es que yo necesitaba algo más estable y algo que pasase lo que pasase a partir de ahora, ya fuese otra cuarentena o lo que sea, que yo podía estar trabajando, que no podía estar con la inseguridad de, pues si ahora tengo que hacer traducción y tengo que irme a algún sitio, pues no puedo ir, porque me pasó con alguna entrevista para traducir, de irme a otro país y me dijeron que no por el tema de las restricciones. Entonces fue, mira, o estudio otro máster, que no tenía tampoco yo muchas ganas, o programación, que me dijo que lo hiciese fue mi hermano, y quien me dijo sobre el vuestro fue Raúl. Dijo, mira, si no sabes qué hacer y lo que te gusta es estar haciendo cosas, porque al final cuando programas puedes o no saber qué estás haciendo, pero estás y en todo momento estás entretenido y estás aprendiendo. Y algo muy, muy creativo, que yo pensaba que no iba a ser nada creativo, sino como muy matemático, pero no lo es. Algunas partes sí. Y fue eso. Una cosa que atrasa mucha gente. ¿La matemática no es para tanto? ¿O sí? ¿O cómo lo ves tú? No, es que es decir, si tienes que hacer matemáticas, ya hay algo que existe que va a hacer la parte difícil por ti. Entonces, es como, no, no. Entonces, que no, si es por tema de que hoy no es una ingeniería, esto lo hace gente muy lista, no es así. No me considero yo una persona muy lista y estoy trabajando de esto. Ya. Hombre, pues no te ha ido nada mal. Yo no tengo esa forma de pensar sobre ti. Yo creo que tienes muchísima capacidad. ¿Tú consideras que la parte de lingüista te ha ayudado a la hora de aprender un lenguaje de programación? Yo creo que sí. No es porque quiera pensar que sí, pero yo creo que sí, porque cuando estudias otro idioma, al igual que cuando se
estudia programación, pues lo que hace estudiar, pues tiene su estructura, su forma de hacer las cosas, y cuando estudias otro idioma, pues al final tu forma de pensar cuando hablas o cuando te quieres comunicar, pues cambia. Sobre todo con el inglés a lo mejor no tanto, porque es muy parecido al nuestro, pero por ejemplo con coreano, que sí que cambia mucha estructura y lo que es pues te cambia, es como que es más flexible la hora de pensar. Entonces cuando estás aprendiendo un lenguaje de programación, dices, vale, pues esto es otro lenguaje que tiene su estructura y que poco o dentro de algunos meses pues aprenderé y será más fluido, por así decirlo, hablarlo, que en este caso más. Pero yo creo O sea, que, que siendo de letras no hay que tenerle miedo tampoco. no, para nada, para nada, para nada. No. Si piensas, es que a lo mejor yo creo que el mayor tópico es de matemáticas. Y a mí nadie me ha puesto a hacer una raíz cuadrada programando. Bueno, solo tú, con algunos ejercicios. Pero luego en el trabajo es que eso no existe, no te van a poner a hacer problemas de matemáticas, y si un coche va a esto, que no. Ya. Es otra cosa completamente distinta. Pero claro, es muy difícil explicarlo si no lo tocas, ¿no? Yo creo. Sí, no, claro, es prácticamente imposible, tío. Tienes que explicarlo de una forma muy básica para que todo el mundo pueda entenderlo, pero es muy difícil de entender, más bien de explicar lo que es programación a una persona que como yo hace pues 7 meses no tenía, de verdad, es muy difícil. Sí. ¿Y cómo puede ser? Pero lo conseguí, que es lo bueno. Sí, eso está claro. ¿Cómo puede ser que se aprenda en 100 semanas a programar lo suficiente para empezar a trabajar? Pues, a ver, también es que son muchas horas, hay que ser muy constante, pero se puede, ¿por qué? Porque se empieza desde cero, en plan, te explican las palabras que no entiendes, pues dicen, pues esto es lo otro, y poco a poco pues se va escalando, y vas como construyendo una frase con esas palabras que te van enseñando. Entonces, poco a poco, pues como va subiendo el nivel. Entonces, cuando ya ves que puedes construir una frase, dices, pues ya puedo escribir a lo mejor una página de algo. Claro. Por compararlo de alguna forma. Sí. Pero es así. Por ejemplo, tengo una variable. Vale. Ahora tengo otra variable. Bien. Ahora puedo sumar esas variables. Bien. Y luego dices, pues puedo hacer un array y luego una función y ahí ya vas construyendo tu texto. Sí, está claro. O sea que se puede, ¿no? Los mínimos los alcanzas sobradamente, ¿no? Sí, se puede. Es decir, costar va a costar porque es algo totalmente nuevo y evidentemente no aprendes naciendo, no naces aprendiendo programación. Claro. No sé si lo he expresado bien, la verdad. Sí, con sentido total. Pero Nadie entonces, nace claro, aprendido. al principio es que cuesta, quiera o no quiera, cuesta. Pero el caso es que se saca y no es que a la prueba esté, es que cualquier persona que el primer día vea que está haciendo cosas de programación, dice, pues a lo mejor no es para tanto. Pues a lo mejor luego se complica un poquito, pero luego pues no era para tanto. Sí. ¿En qué momento tú ya te ves que puedes? Creo que esto varía mucho con cada persona, pero mi momento fue cuando yo sabía en todo momento cuando la información iba de un sitio y pasaba por donde yo quería y al final tenían lo que yo quería. Y si en algún punto el resultado era algo que yo decía, esto no puede ser, ya iba viendo los pasos previos por donde iba viajando la información. Entonces ya dices que no, en algún punto dices, pues aquí o aquí o aquí hay algo que no he razonado bien. Entonces, pues simplemente puedes replantearlo otra vez y pensarlo mejor. Entonces, el momento en el que te paras a pensar lo que estás haciendo y no empiezas a probar cosas por probar. Claro. No es, ala, vamos a escribir código a ver qué pasa, sino que empiezas a hacerlo sistemático, ¿no? Yo creo. Exacto. Sí. Claro. ¿Y qué te interesa de la programación cuando empezaste? ¿La salida laboral? A ver, lo que me interesaba, no más bien, salidas laborales sabía que había un montón porque por LinkedIn era de lo que más sabía. Era y además claro, tú te metías en LinkedIn y era,
pues sí, pues esto no sé qué, de muchas palabras que en un principio pues no entendía. Ahora, pues ya cuando estás entrando en el mundillo, pues sí. Pero era la cantidad de ofertas que había y de posibilidades podía ser remoto, híbrido, allí en una oficina, y a lo mejor no tenía por qué ser todo de lo mismo, que eran cosas pues muy dispares. Claro. Entonces, es que era mucha variedad. Y si al final no te gusta programar o no se te da especialmente bien o dices, madre mía, qué sufrimiento, es que tienes otras opciones. Claro. Otras opciones que no es que sean más fáciles, pero te son menos insufribles. Te refieres a otras ramas como QA, UX y etcétera. Exacto, QA, UX, sí, todo eso. Que no se le da importancia y es cierto que es algo bastante importante, ¿no? Porque si no, ¿quién te prueba eso? O Claro. porque esta página dices, pues, ¿qué página malea? O no me gusta cómo se usa esto. Que también es importante. Entonces, Sí, sí. te da conocimiento de todo y que puedes hacer al final pues lo que quieras. Claro. ¿Tú cómo te ves hoy en día? Llevas 2 meses, ya sabes un poco todas las ramas, ¿no? Ya hablas con propiedad QA o X y tal. A mí me sorprende porque te conozco desde hace bastante y a mí yo estoy más sorprendido en veros tan capaces. La verdad es que me sorprende. Pero tú, ¿cómo te ves en tu día a día? Comparado con compañeros que vienen de otros estudios, a lo mejor FP, universidad, incluso otros países, porque tu empresa es muy Sí, multicultural, ¿no? pues mira, concretamente ahora en la empresa pues hemos entrado 3. 2 compañeros del Busca, uno es Alejandro y otro chaval que está terminando una ingeniería. Y es decir, comparar lo que sabemos nosotros con lo que sabe él es como comparar, no sé, la Coca-Cola y la Fanta de naranja. Son 2 cosas distintas, pero entonces es cierto que nosotros, al venir de un bootcamp que se enseñan cosas que son muy novedosas, por ejemplo de React, pues sí sabemos un poquito más. No vamos que sepamos un poquito más, pero que sí que estamos más sueltos a la hora de hacer el código. Y sin embargo, él, con la parte que él sí sabe Java, con la parte del back o de cómo viajan los datos, de traer los datos y tal, pues él sí está más suelto, pero eso no significa de que nosotros seamos menos, ni él sea menos, o que uno sea mejor o otro peor. Simplemente que una persona que estudia en ingeniería es que ha estado 4 años estudiando programación, eso para empezar. Claro, eso sí. Sí, sí. Entonces, que compararte, pues como de no, porque al final nosotros, al menos yo, creo que me tome más o menos tiempo, sé que lo estoy haciendo. Y si hay cosas que no sabes, pues lo preguntas, pero lo básico para sacar el trabajo adelante y no quedarte así, en plan de brazos cruzados, es que se puede totalmente, que es factible. Tú ya estás teniendo tareas en la empresa, desarrollando ya y todo, ¿no? Estamos todos con tareas. Como que Bueno, no... Sí, además muy chula. Porque en un principio es que lo han hecho muy bien, de verdad. En la empresa lo han hecho muy bien. Porque en todo momento teníamos a Ernesto, que es el senior. que también Y estudió el bootcamp conmigo. exacto. Sí. Pues entonces lo tenemos a él. Y claro, y en un principio todos los 3, uno escribía el código y el resto pues íbamos opinando, diciendo y a ver qué estaba pasando. Y cuando se terminaba, otro que no había escrito explicaba qué habíamos hecho. Entonces, pues ibas practicando. Entonces ya, cuando ya estábamos un poquito más sueltos, pues cada uno tenía su tarea. Y en todo momento estábamos todos en una llamada y Ernesto siempre supervisando qué estábamos haciendo, si necesitamos ayuda, o es que muy bien. Y si Ernesto no podía en un punto, pues es que teníamos otros compañeros que lo hacían, que Feli, Araceli, otra compañera. Araceli Entonces, también. que Los nuevos alumnos del bootcamp, tanto Félix como Araceli. Tenemos la empresa controlada, básicamente. pero es que es eso, y te he dicho 3 personas y 3 personas que hace cuántos años también estaban estudiando un Bootcamp y son ahora unos máquinas de la empresa, ¿eh? Ernesto de la Cámara de Televisión y estudió hace 2 años y pico, 3 años, ahora más o menos. Más, un poquito más, porque con el coronavirus me baila el tiempo, pero un poquito más de 3 años. Araceli estudió y acabó 15 días antes de la pandemia, antes de que nos encerrasen. Hace 2020 a principios, o sea, 2 años ahora, ¿no? Y Félix estudió hace 3 años, fue la misma promoción que Ernesto, o sea que hace más de 3 años.
Y ya está, esos son los 3 que yo me doy cuenta. Luego otros son compañeros de la clase y tal, pero ellos son los 3 que ya estudian en Bootcamp junto con vosotros 2. Sois 5 en total. Sí, que te digo Sí. pronto. Por eso que es como que se puede, y además ellos en todo momento pues entienden el proceso porque son una persona muy comprensiva y es decir, es que no puedo estar más encantada con la empresa. Es que parece es decir, me están pagando por trabajar, pero no me están pagando por hablar bien. Ya. Muy bueno. Sí, pero yo creo que ha estado en un buen sitio porque tanto Félix como Ernesto y Araceli hace nada que estaban en tu situación. A mí me parece que fue ayer cuando les di clase y Félix era cámara, Araceli era geóloga. Perdón, Félix era ingeniero industrial, Ernesto Sí. era cámara y Araceli era geóloga. Y, o sea que Félix tenía una base de programación a nivel de C, C++ y esto, pero tanto como orientación objetos no. Y Félix perdón, a Ernesto y Araceli nada. Yo creo que empezar partían de 0-0, me parece. No estoy seguro, pero yo creo que sí. Pues mandarles un saludo de mi parte cuando los veas, mañana. Sí, mañana. Y ¿cómo fue tu experiencia estudiando el bootcamp? Pues, a ver, desde una parte de vista objetiva y lo que es físicamente, es muy duro porque son muchísimas horas estando sentado delante de un ordenador. Y ya no es solo estar sentado, porque también puedes estar sentado viendo una película. Que Ya. todos lo hemos hecho, nos hemos dado una atracón de una maratón de alguna serie. Pero es estar muchísimas horas muy pendiente de lo que estás haciendo. Y claro, llega un punto en el que dices, es que no puedo más. Y es cierto, es que no puedes más. Es que estás viendo 2 más 2 igual a 5, tú no veo el error. Claro. Pero es eso. Mi experiencia, por una parte, físicamente, pues muy duro porque son muchas horas, pero luego, de forma personal, es decir, he conocido a mucha gente. A lo mejor hoy todos los compañeros, lo bueno que al menos nuestra promoción, no sé el resto, pero nuestra promoción yo creo que hicimos piña y en todo momento estábamos trabajando juntos, entonces no te sientes solo, no es cuestión de que estás tú delante de un ordenador en tu cuarto sola, no, estás con más compañeros que están exactamente igual que tú, Claro. pero igual. Entonces, si no te sale a ti una cosa, pues otro compañero sabe hacerlo. Entonces, entre todos, pues ahí vamos haciendo el ejercicio. Entonces, es muy frustrante en algunos puntos, pero es muy, no sé, te sientes luego yo me sentía muy orgullosa de cuando veía que se sacaban cosas, ¿no? Igual cuando hay un tarro en la cocina que no puedes abrirlo y luego de 5 minutos lo abres. Y dices, uff. Ya. Y el hacer piña es importante, ¿no? Lo ves necesario. ¿Se parece la Creo, experiencia que tratamos de daros en cuanto a que trabajéis juntos, dejar teams abiertos para que podáis reuniros, etcétera, a la experiencia sí, luego en la empresa? sí, totalmente. Totalmente, porque luego en la empresa es que tú solo, por lo menos yo sola, no soy capaz de hacer muchas cosas. Para empezar, Ya. pues porque estoy aprendiendo. Pero luego, si hay algo que tengo que comentar de que se puede hacer mejor o no se puede hacer, es decir, es que el no tener tú la presión de no, esto tengo que hacerlo yo solo, no necesito a nadie más, es que no tiene ningún sentido. Claro. Entonces, que en el Bootcamp no hayáis, por así decir, inculcado que haya trabajo en equipo, porque al final son personas con las que trabajamos todos los días y al final es que son muchas horas también en una llamada y hablando. Y en el Claro. trabajo, pues igual. Entonces, pues, mientras estás escribiendo no sé qué, oye, pues, ¿qué has hecho el fin de semana? Oye, ¿qué tal? No sé qué. ¿Qué te parece lo que estás haciendo? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Entonces, cuanto más natural te sea tratar en equipo, pues muchísimo mejor porque es que es lo que te va a tocar. Claro. Sí, sí. Y en cuanto al resto de cosas que enseñamos, aparte de la parte técnica, el proceso de entrevistas, Scrum, cómo se trabaja en una empresa, responderos a las preguntas de quién me da el trabajo a mí, ese tipo de cosas, ¿lo hicimos bien? ¿Es realista lo que contábamos con respecto a cómo es el día a día de verdad? Yo creo que sí, por lo menos la entrevista era literalmente lo que nos contaba y era, va a haber una parte que va a ser una charla de que os conozcan, de ver vuestro perfil y luego a lo mejor hay una parte técnica. Y la parte técnica, que a lo mejor te piden que hagas cosas que pueden parecer difíciles en poco tiempo, pero no son difíciles porque es que realmente sabes hacerlo. Yo creo que hice 2 pruebas técnicas y una me salió bien. Es decir, yo me quedé bloqueada la primera hora, decía, no sé qué tengo que Ya. hacer, pero luego
No era porque no sabía era porque me quedo pilla. Ya, no, Pero pero luego no te pedían nada absurdo, sino te pedían hacer, hazme un back con nodes que se puedan crear, que se pueda borrar, que se puedan modificar, y luego algo con React, simple. Entonces, para ver qué sabe hacer. Luego otra fue de maquetación, de a ver cómo utilizas Bootstrap o enséñame qué has hecho con Bootstrap, con materia. Entonces, que no es algo que no se haya hecho. Y luego con el tema de programación, es que como los ejercicios muchas veces son imposibles, pues cuando te dicen, ay no, búscame un de este en un array de 5 cosas con un bucle for, pues como, pues te lo hago evidentemente, he hecho cosas peores. tenía razón cuando os decía que los ejercicios son más difíciles que la vida real para que vayáis luego un poco más sobrados. Sí, sí, totalmente, totalmente. Se pasan mal con los ejercicios, pero luego es que con el tema, ahora mismo, luego cuando estás trabajando, evidentemente aprendes muchas cosas, Claro. pero lo básico que necesitas, lo tienes, pero de sobra. Me alegro un montón, de que tú sabes el esfuerzo que es, lo has visto un poco por los dos Sí, lados, sí, porque sí. estamos integrados de clase los dos, tanto el profesor como los alumnos. Y la verdad es que eso está muy bien, que me digas que las cosas valen y que lo tenemos bien enfocado es súper importante. Lo agradezco, de verdad. Sí, 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 sí. Yo creo que por lo menos con el tema de programación, con Node y fíjate que a lo mejor nosotros pensábamos que con React íbamos a estar un poco más flojillos, pero luego la verdad es que no, al menos yo creo que, por lo menos yo, hay cosas que son como, ¿cómo hago esto? Pero luego lo más básico es que crear un componente, que el componente que tenga un estado que si te quieras que renderice una cosa o si no otra, es como se hace perfectamente y con una fluidez y no te sientes agobiado por tener que crear un componente o modificar uno. Claro, qué guay. ¿Y te dijeron que el nivel de React cuando entraste en la empresa, cómo te viste? Vale, aquí hay dos opiniones. Una es la mía, que no es tan buena, porque yo creo que tengo que aprender mucho porque hay cosas que hago mucho código para a lo mejor lo que tengo que hacer o repito muchas cosas. Hubo una vez que pasaba, creo que 7 propiedades del mismo archivo en 3 sitios distintos y esto estoy segura de que se puede hacer mucho mejor. Claro, Luego me enseñaron a hacerlo mucho mejor. claro. Pero por lo que nos comenta Ernesto y Félix, yo creo que ellos están contentos con el nivel que tenemos. Que tardemos más o menos, que somos resolutivos, que sabemos qué está pasando y algo que yo creo que les gusta es que antes de preguntar, nosotros pues nos hemos dado de cabezazos con el código, lo hemos hablado, por lo menos sobre todo con los 3 nuevos que estamos, con Alex y Tom, que es el otro chico, es como, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo otro? Y cuando ya vemos los 3 que estamos que ni idea, ya llamamos a Ernesto y nos dice, pues mira, se puede hacer así o no se ha pensado, pero entonces yo creo que bien. Es que Ernesto es mucho Ernesto. Sí. Sí, si nos está viendo, un saludo, Ernesto, no te paramos de mencionar. La verdad es que he tenido mucha suerte porque tener una persona que sea así, tan dedicada, tan dispuesta, permanentemente dispuesto a ayudar y demás, es la leche. La verdad es que eso está genial. Te ha permitido aprender mucho más rápido en mucho menos tiempo. Eso siempre va a ser así, ¿no? Vale. Yo, mira, con el tema de tiempo, es decir, que de las cosas que a mí más me preocupaban a la hora era que yo era consciente que iba a tardar mucho. Sí. Y hay una tarea en concreto de las que nos han asignado que he estado prácticamente casi un mes para realizar la tarea. También es cierto que era muy larga porque era parte del back, parte del front. Bueno, muy bien. Y claro, cuando me decían que era una migración, cambiar no sé cuántos archivos y luego en la base de datos comprobar que están las tablas hechas y la columna que a día de hoy se puede decir que se hace una migración. Y una migración es crear desde el propio backend como o modificar una tabla en la base de datos o crear una tabla o añadir una columna o lo que sea. Mirar la estructura de la base de datos, ¿no? Sí, es así. Esto lo vimos en clase, no sé si te acuerdas, pero lo hablamos cuando hablamos de refactorización.
¿Te acuerdas Sí. que dijimos, si hacemos un cambio en la base de datos, no es refactorizar, eso es migrar la estructura? ¿Te acuerdas? Claro, pero es la diferencia de que te lo cuenten a tienes que hacerlo. Ya, claro, sí, eso está claro. Nosotros, ¿y de bases de datos qué tal te ves? Porque también, las bases de datos con MySQL o algo parecido. Sí, de momento es MySQL. Sé que hay otras cosas, pero que de momento no tocamos. Porque una cosa, es decir, el proyecto está muy chulo porque tiene su propia base de datos para lo que es el proyecto. Luego tienen pues la super base de datos. Claro, la Pero grande, tienen ¿no? una que es concretamente pues para lo que se necesita. Para desarrollar Y un ujú, sandbox. Una sí. base de datos de pruebas. No, es una base de datos, pero que solamente están los datos que necesita el proyecto. Ah, vale, vale. Digamos que una sección de la base de datos real que es mucho más grande, ¿no? Sí. Ya, Sí, ya sí. te entiendo. Seguramente Alex o Tom te lo pueden explicar muchísimo mejor, pero es de microservicio. Entonces hay como un super backend y luego hay como un backend for frontend. Para Entonces es esta como, parte de aquí, claro. efectivamente, Con las tablas que sí se van a usar en tu proyecto de front. exacto, Microservicio. Y ese exacto. microservicio está hecho con Node. Sí, Vale. Y luego hay otros hechos con Java, entiendo, ¿no? sí, con Spring Boot, que Vale. son ya el resto. Claro, claro. Vale, Pero vale. sí. Entonces, claro, por eso que estamos aprendiendo un montón de cosas. Y es cierto que es una tarea que, por lo menos, yo he estado un mes, pero he aprendido muchísimo, Sí, es que de cosas que... haciendo, una vez tienes la base, haciendo es lo siguiente que te queda. Para aprender, no, por muchos cursos que hagas, los cursos van hasta un punto. No hay ningún curso que vaya a No. pasar a Además, es algo que está claro, yo antes de empezar a trabajar, pues digo, bueno, voy a hacerme un curso un poco más avanzado de React. Y el curso, pues, estaba bien porque veía muchas cosas, pero es cierto que al final era estar viendo el código y copiando y tal. Y entonces, y estuve prácticamente un mes y con un mes de trabajo, pues he aprendido mucho más que lo que me dio a lo mejor ese curso. Claro. Sí, bueno, pero todo suma. Al final es Sí, poner una todo piedra suma, encima de la evidentemente. otra. Sí, sí. De hecho, Y los para cursos, aprender Java y Spring Boot, voy a hacer un curso de esto, de Udemy. es que los cursos al final te valen para llegar hasta un punto. Los cursos te llevan hasta donde te llegan. Tú piensas que no puedes hacer un curso de un mes de pues, por ejemplo, crear un microservicio, una tecnología y tal, porque eso no tiene sentido para un curso. Eso es Sí. un proyecto, ya, ¿no? ¿Me explico? Sí. ¿Y qué fue lo que más te gustó del bootcamp? Uh, pues lo primero, lo que más me gustó fue que empezaste a explicar todo, de verdad, perdón por la expresión, pero para gente que no tiene ni idea. Y no con vocabulario técnico, yo algo que agradezco mucho porque las palabras técnicas pues soy tendente a olvidarlas. Claro, Entonces cuando explicáis de que no, esto es así, y esto es así, y esto es como si fuese esto otro. Y ya. pues se agradece. Que una función es como una caja negra que hace cosas, ya está. Y tienes que nombrarla bien para saber qué cosas hacen. ¿Verdad que lo de los nombres es importante? Ahora lo veis. Uh, sí, sí, muy importante, saber poner nombre. Parece una tontería, pero no. Pero Bueno, eso, lo que más me gustó fue eso, es decir, la no facilidad, pero el don que tenéis de explicar todo a un nivel básico, básico. Porque así es como yo aprendo. claro. Si me empiezas a decir pues, un montón de palabras técnicas, pues me quedo igual. Ya. Sí, te Entonces sí. entiendo. Nosotros tratamos de romperlo a la mínima expresión hablando en lenguaje llano normal y después Mm. poco a poco introduciendo el vocabulario y hasta que más o menos de todo lo que explicamos, la mitad o tres cuartas partes del vocabulario que os damos sí lo cogéis. Hay un tanto por ciento Sí. que no se coge y ya está. Pero bueno, se va cogiendo después, ¿no? Sí. Es todo repetir, escucharlo y verlo. Y Sí. luego otra de las cosas que también me gustaron mucho, que yo pensaba que no me iba a gustar nada, que era la parte del backend con no. Entonces cuando llegamos a esa parte y vi que todo tenía un sentido, un orden, una estructura y que si no había X cosas eso no iba a funcionar, Ya. era, uy, qué maravilla, tiene sentido.
ahí es a mitad de bootcamp, cuando ya tienes una base de programación y empiezas a Exacto. crear aplicaciones ya realistas, ¿no? Más realistas. Sí, 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 sí. Recorrer un array, o añadir un elemento de un array, el elemento de un array, ¿no? Coger un trozo de un array, sacarlo, meterlo, no sé qué. Ordénalo, desordénalo. Sí. Luego al array le cogí cariño al final a los array, ¿eh? Sí, ¿no? Después de la parte mala viene la parte buena, ¿no? Sí, 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 sí. Pero te ha valido. Tú hoy en día con los arrays, por ejemplo, te manejas con soltura. Sí, sí, por ejemplo, que fue de la tarea esta que me tomó un montón de tiempo. Había una tabla de la cual venían 3 tipos de datos y según de dónde viniese, pues llegaba pues, un objeto o un array. Y yo tenía que meter una propiedad más en la tabla. Entonces, al meter la propiedad, pues depende del dato, pues te mandaba como array o como objeto. Entonces, no podía modificar el orden de las cosas que ya había, entonces tenía que buscar en ese array la propiedad que yo había metido. Entonces, pues eso, pues, hacer un filter o lo pones el último y haces... Es decir, que ese no fue mi problema, fue con lo que yo me sentí cómoda. Pero Buscando mi... viste que puede salir ese agujero fácil. Sí, 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 sí. Claro. Al principio parece que no, pero luego sí, sí, sí. Es que muchas cosas son así. Un problema nunca te lo van a enseñar en una clase hasta que te lo vas a encontrar, ¿sabes? Y luego cuando te lo encuentras, esa casuística ya la tienes. A ti ya te pasa que, bueno, pero eso se parece a esto, lo puedo hacer así, puedo cambiar lo que ya hice en el Sí, otro sí, sí. proyecto y traerlo a este y cambiar una cosa y utilizarla y tal. Ya estás viendo un poco esa dinámica, ¿no? Sí, sí, sí. Y de ver qué método de los arrays me puede venir mejor, o si a lo mejor no lo uso, o en fin, Ya. que con respecto a eso, muy, muy bien. Guay. Y ¿cómo son las clases del bootcamp? Pues hay clases de quedarte mirando la pantalla. Yo al principio era de copiar y me sentía muy mal si no estaba copiando porque no me voy a acordar de absolutamente nada. Luego, pues si te acuerdas porque al día siguiente pues tienes más de lo mismo. Pero las clases, muy bien, creo que está, al menos la estructura que tenéis de programación, HTML, CSS y tal, ese como, no es que sea CSS más fácil, pero es cierto que no tienes que estar tan concentrado viendo o haciendo que una función haga lo que quieres. Ya. Pero eso, en plan, muy bien, de poco a poco, es sobre todo eso, el plan, que te lo explican todo, lo explicáis todo poco a poco. Y si en algún momento hay que parar para volver a explicar algo que no se ha entendido, lo hacéis. Que también es importante. Lo que haga falta, ya lo sabes, todo lo que haga falta. ¿Y durante el bootcamp tuviste entrevistas? ¿Te conseguimos entrevistas? Sí, sobre todo ya al final, con la parte ya del proyecto final, sí que, Bestseller fue una de las vuestras y luego tuve varias entrevistas aparte. Entonces, algo que no me esperaba porque yo no he tenido esa experiencia de que la gente me llame. Normalmente es el típico correo de lo siento o no hay respuesta. Ya, ya. Pero muy bien. Sí, sí, es que fue antes de terminar, yo estaba que no me lo creía. Era como ver un unicornio. No tengo mejor expresión, era ver un unicornio. Increíble, ¿no? No te lo Sí, sí, esperabas. sí, Ya. para nada. ¿Y tus compañeros cuándo encontraron trabajo? Pues yo es que ¿Cuál? creo que casi todos hemos encontrado prácticamente casi a la vez. Jair, por ejemplo, creo que fue de las primeras. Sí. Luego Alejandro, Santi también que estaba ahí, Joel también, Nor, Mara. Es decir, Sí, sí. que yo creo que todos antes de terminar o semanas después de terminar lo conseguimos. Y eso No lo, también pues dice mucho. no lo esperabais, ¿eh? Ya. Es que estamos desacostumbrados, es otro paradigma, es otro ambiente laboral. Claro, es otro Es mundo. normal. Es otro mundo en el que pues sí que necesita mucha gente. Entonces, a lo mejor dices, uy, te has metido en algo que no tienes vocación. Yo no me metí esto pensando que a mí me fuese a gustar o no me fuese a gustar, que yo no sabía si me gustaba programar.
Es decir, pues ahora pues me gusta, es algo que no es que diga, pues mi vocación, dedico todo mi tiempo a programar, pero algo que yo me siento muy a gusto haciendo esto porque es muy, de verdad, te sientes muy orgulloso de lo que vas consiguiendo porque ves tu esfuerzo al final. Claro. Y no matemáticas, es creativo y Sí. es... ¿Qué mitos se te han caído a lo largo del tiempo? ¿A estos dos que ya mencionaste y alguno más? Pues que todo parece más complejo de lo que es. Es que es una que yo me imagino, ya no lo puedo experimentar. Pero, por ejemplo, ahora con la guerra de Ucrania, estoy viendo muchos vídeos de gente hablando ucraniano. Yo hablo inglés, pero no tengo ni idea de lo que está pasando cuando están hablando ucraniano. Entonces es opaco, ¿no? Es una cosa que yo no me entero de lo que está pasando. Ni cojo siquiera cosas sueltas. Cuando lees código y no tienes ni idea de lo que está pasando, debe parecer una enterequia, una cosa No, no, nada, es imposible. como, no sé, ver una nube, en plan de estoy viendo una nube y ya está. Pero ahora pues a lo mejor sabiendo, que, no voy a decir esto pero para decir yo en plan de, uy, qué lista soy, sino que es la facilidad que cuando Sí. aprendes programación, ¿no? De que si hay algo que no sabes hacer y a lo mejor no encuentras la respuesta en el idioma que tú, en el lenguaje que tú quieres, que en este caso el nuestro es JavaScript, Uh-huh. si tú ves un código de Java, pues primo hermano de a lo mejor lo que quieres hacer. Tú entiendes qué estás pasando y eso te da una idea de lo que tú tienes que hacer. Entonces, un mito es, no es de tengo que aprender todos los lenguajes de programación, que si quieres pues lo puedes hacer, pero si te quieres centrar en uno y ser un experto pues, en ese, pues puedes serlo con ayuda de otros. Está Ernesto en el chat, si lo quieres ver. Hola, Néstor, hemos Hemos, hablado muy bien de ti. hemos hablado muy bien de Ninja, pero 5 o 6 veces ya, ¿eh? No te Sí. estamos haciendo la pelota, te lo juro. Solo es que coincide. No, no, lo decimos, es decir, cuando hablamos entre nosotros lo decimos es como Ernesto. Pues no es mal plan, ¿eh? Está claro. Ernesto, hemos hablado muy bien de ti y te agradecemos mucho todo lo que estás haciendo, la verdad. Porque Alex y Mayor están encantados. Así que gracias por estar hoy escuchándonos y muchas gracias por el trabajo que haces porque no tiene nombre todo lo que haces por los demás. Gracias, tío. ¿Y cómo fue tu proceso de entrevistas? ¿Las que hiciste? ¿Las que te conseguimos durante el Bootcamp y con Bestseller? ¿Cómo fue el proceso? Pues fue, es decir, convencerles fue de concertar lo que es la reunión, de decirte va a durar más o menos pues 1 hora y media y tal, y va a tener como dos partes. Una primera que era de conocerme, de conocerte a ti, de ver un poco tu currículum, y luego pues una parte más técnica, que es la que hice con Félix, y en inglés y en español. Entonces, de primera en la entrevista yo estaba, pues como siempre, pues muy, muy nerviosa, porque además tengo que hablar en inglés, no puedo meter la pata, es decir, muchos nervios. Entonces empezó la entrevista y Reque, que es la jefa, pues empezó a hablar en español. Y eso ya fue algo. Gracias por empezar en español. Luego ya, pues sí, fue en inglés. Pero fue sorprendentemente bien. Es que fue una conversación. Es que llegó un punto que fue, ¿esto es una entrevista? Porque luego ella dijo que se quería ir a Corea, entonces ya fue una conversación totalmente. Y luego con Félix, que en la primera parte sí que estaba más serio, digo, madre mía, ya te metió la pata. Pero luego empezar con Félix y nada, no fue, era la parte de Reque y luego la parte con Félix, que él ya decía, no te agobies y tú tienes que ser honesta con lo que sabes y con lo que no sabes. Porque él ya había estudiado en Buscamp, él ya sabe perfectamente el nivel que tenemos, lo que sabemos y lo que no sabemos. Entonces, él me hacía preguntas y lo que no sabía o lo que no tenía ni idea, pues se decía tan de natural, en plan de, pues esto no lo sé, o creo que esto es. Claro. Y ya está, si al final era ver el nivel, ver cómo podía encajar con el equipo y eso fue la mejor entrevista que tuve, la verdad. Claro. De las que tuve fue la mejor. Conocerte, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Luego, de las otras que tuve, una fue otra con una prueba técnica que sí tuve que hacer, que bien, que estuvo bien, pero es cierto que cuando ya había hecho la entrevista con Beseles y ya te dicen que no te preocupes si la cagas,
O si tienes que estar más tiempo estudiando algo o viendo cómo hacer algo, o es que eso como persona te da una tranquilidad de saber que si necesito, por ejemplo, mañana o pasado mañana, entre todos tenemos que una pequeña formación para saber usar una cosa. Entonces, cuando no le importa que parte de tu tiempo a lo mejor sea para formarte en algo que tienes que hacer, es Ya. que son cosas que Sí, sí, no se pueden comparar si otra empresa no te lo da. claro. Sí, sí. Es simplemente comparar cuando ya tienes la experiencia de haberlo vivido, ¿no? Mm, Ujú. claro, claro. ¿Y cómo es tu día a día en Bestseller? ¿Cómo es un día normal? Pues lo que primero que hacemos por la mañana es una reunión, todo lo que es todo el equipo, ¿no? Comentando de los avances que hemos hecho, si queremos enseñar algo, o simplemente pues para hablar del tiempo o cualquier cosa. Es que son muy distendidas, es que esta empresa es un mes y es la leche, pero no cambia de opinión. Seguro que no. Pero es cierto, el ambiente es que es especial, la verdad. Entonces, pues muy bien, porque todos opinan, todos te ayudan y si tienen algún problema, pues en las reuniones te dicen que bien o podamos pues, hacer esto o si no sabes hacer esto, llámame luego que lo hacemos. Entonces, muy, muy bien. Entonces, y cuando se termina la reunión, nosotros lo que hacemos es nos llamamos los nuevos con Ernesto y cada uno pues se pone con su tarea. Entonces, si tenemos algún problema o no sabemos hacer algo o estamos pillados, pues Ernesto pues nos ayuda. En plan de podéis hacer esto, podéis hacer lo otro, pero él siempre intenta que de primeras pues que pensemos que qué podemos hacer o que no podemos hacer o que... Entonces muy, muy bien. Y ya después realizar las tareas y las reuniones que vayan saliendo, pues meterte en la reunión, opinar, que una cosa que a mí me ha sorprendido mucho fue que hay más reuniones de las que yo esperaba. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿En qué sentido? En sentido, por ejemplo, las primeras semanas, algo, no lo digo en plan mal, lo digo en plan bien, porque eran reuniones de todos los nuevos, de todos los departamentos, para conocernos. Claro, en plan de dinámicas, ¿no? Exacto, exacto. Un poco de conocer también lo que era la empresa, o de ver cómo avanzan otros proyectos. Entonces, muy, muy bien. Eso está muy bien. Esas reuniones se saca mucho limpio, porque conoces gente, estás en contacto Mm, con gente, siempre puedes hablar con ellos, ¿no? Si no existen esas reuniones, siempre hay un muro entre departamentos que es difícil salvar, exacto, que lo salvan los exacto. jefes solo. Las empresas que mejor funcionan son las que te permiten interactuar. Eso está Mm. muy bien. Sí, sí, eso está muy bien. ¿Y más cosas que te haya sorprendido del día a día? Pues, ¿qué más? Es que me sorprende todo. Pero, a ver, del día a día, la primera semana Mm, la primera semana tuve dos sentimientos. Uno, de que, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Quiero llorar. No, fue de otra vez, me están hablando de un montón de cosas de, ¿pero esto qué es? Si ya había pasado esa parte de qué es esto. Pero luego no, luego está la otra parte de conocerlos a todos y de que te explican todo súper bien. Y síndrome del Y impostor siempre presente. aún sigue ahí, ¿no? Sigue, 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 sigue. Ya. Yo sé que sé hacer algunas cosas, pero soy consciente de que no es que necesita mucha ayuda, por ejemplo, en lo que he hecho hasta ahora, imposible sin la ayuda. Entonces, como que quiero llegar a un punto en el que, vale, puede haber cosas que no sepa, pero a lo mejor yo sentirme también más segura con lo que estoy haciendo. No de. Porque, por ejemplo, con Git, que yo pensaba que era lo que iba bien, en plan de sí, Git commit, quitar, Ya. push. La segunda semana ya hubo problemas. Ya, es que ahí cuando se aprende, cuando algo falla, ¿no? Supongo, algo Sí, habrá sí, sí. petado y habrá que arreglarlo y te tocó a ti y te pusiste hasta que salió y aprendiste Bueno, un a montón. mí la semana pasada, esta semana, sí, tenemos un documento compartido de en plan de casos en los que si pasa esto con Git, a esto. Ya. Tiene cosas, Git. Eso siempre va a ser así. Sí, sí. Pero sí, sí, muy bien, muy bien. Y ahora mismo, por ejemplo, una cosa que parece una tontería, de verdad, pero si hay, yo ahora mismo estoy en Córdoba y nos dieron lo que nos dijeron en un principio era de 4 días
teletrabajo y un día en lo que es la oficina, que son los viernes. Pero, por ejemplo, a mí y a Alejandro nos dijeron que si hay algún viernes que no puedes ir a Málaga, pues puedes seguir teletrabajando desde tu casa y no hay ningún problema. Ujú. Entonces, muy guay. Ah, bueno, y Bueno, lo que más me ha sorprendido, que yo no me lo creía de primera, era que la semana que viene nos han invitado a toda Dinamarca para conocer al equipo. ¿ah, sí? Qué guay. Claro, sí, 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 sí. Yo así Toda me la quedé en plan, semana. claro, yo pensaba que era algo que, pues para la gente que ya llevaba más tiempo, ¿no? En plan de por qué una persona que lleva 2 meses aquí, que no sabe por dónde puede salir, la va a invitar a Dinamarca ¿Y vais toda la semana? toda la semana, ¿Y trabajáis desde allí? Entiendo. Ok, efectivamente. claro. Entonces, no sé, es el ambiente de que quieren que eres una persona, que quieren que estés bien, que estés a gusto, que te comuniques con el equipo, de que, no sé, todo muy... Que para una empresa grande, que es, por así decirlo, lo que se suele decir, no, una empresa grande eres un número. Pues yo creo que en esta no, al menos lo que mi experiencia hasta ahora, ¿no? De que somos personas y que si te pasa algo o necesitas algo, es que van a estar ahí para escucharte, Claro. cualquiera. Ujú. Es una empresa grande, pero humana, sin embargo, ¿no? Sí, 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 Ya. sí. Al menos la experiencia que tengo hasta ahora y espero que siga siendo así, es esa. Es un muy buen indicativo que Félix, Ernesto, Paco, que es un super máquina, Nico y demás, lleven años allí. Porque lo normal hubiese sido cambiar. En cualquier empresa hubiesen estado un año, 6 meses, un año y medio, 2 años y hubiesen cambiado, pero llevan más todos que 2 años. O sea que muy buen indicativo ese. Sí, sí, Y sí. además que yo conozco a Jesper y tal, que son gente muy, muy maja. Y a tu jefa no la conozco, creo. Conozco al CTO y a Jesper y a Anne, que trabaja en recursos humanos, me parece. Sí, 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 sí. sí. ¿Y quién te asigna las tareas? ¿Cómo te llega el trabajo? Vale, pues hay está por Jira. En Jira se escriben lo que son todas las tareas que se hacen y una cosa pues que muy chula, la verdad, es que a las tareas se les asigna pues una dificultad. Que a lo mejor no es dificultad porque sea difícil, muchas veces sí. Pero a lo mejor si se asigna una puntuación más alta es porque a lo mejor es una tarea que lleva más tiempo. Claro. Entonces, aquí en la tarea, pues lo que hace es describirse lo que tienes que hacer o lo que tienes que arreglar y te la asignan los analistas. Que los Uh-huh. analistas son pues al final quien prueba la tarea, quien dice pues hay que hacer esto así o no hay que hacerlo así. Yeah. Entonces muy, muy bien y se lo asigna a cada uno y hizo tu tablita de to do, in progress y ahora pues los tres ambientes en los que se trabaja, que es dev, test y producción. ¿Y tienes sprints o no? No, Es lo que dura la tarea. no, es algo que, ¿cómo lo llamaban? Scrumban. Sí. Ah, vale. Entonces, tiene muchas cosas, pero por ejemplo, sprint como tal no hay, porque Tienes por una lo tarea que menos, terminar y ya está, ¿no? Luego, exactamente. claro. Ya, ya. Así es, por lo menos Félix, que es el que de esta parte es el que decide esto y si él ha dicho que eso tiene que ser así, es porque él sabe que al equipo le funciona eso. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y contenta con la metodología. Encantado. Es decir, cuando me decían, tú te vas a poner, te vas a sentir más presionada por ti misma que por el resto del equipo. Yo decía, no, hombre, yo sé que voy a sentirme presionada, pero no será tanto. Mentira, es así. Claro. Yo a la segunda semana de la tarea esta que terminé hace poco, estaba, pero por Dios, ¿cómo puedo tardar tanto? Ya. Pero luego ya está. Pero es así, los comienzos siempre Sí, son sí, sí. así, poco a poco, hasta que vas cogiendo soltura. Yo te digo, igual que ahora dices, me están entrevistando a mí, como las entrevistas que yo veía antes de entrar en el bootcamp, dentro de poco dirás, tengo gente asignada, como me asignaron a mí a Ernesto, por ejemplo, dentro de nada serás tú la que formes a los juniors. Ya verás, antes de lo que tú, al ritmo que vamos, dentro de un año o un año y poco, ya verás cómo estás tú con gente a tu cargo, estoy seguro. Además, tienes mucha capacidad para eso. Tienes un don de gente y eso es muy importante. Porque vosotros, una cosa que hacéis los bootcamp es que aportáis muchas cosas que los programadores no tenemos. A nosotros los programadores, a pesar de que es importante trabajar en equipo, en las carreras nos enseñan a trabajar en equipo. A los ingenieros me refiero, ya los FPS y los bootcamp son un poco distintos. No nos enseñan a los ingenieros a trabajar en equipo ni a hacer un carajo, los trabajos son individuales siempre, al menos en mi carrera. Si nos juntábamos era porque salía de nosotros, no porque la escuela de informática digamos,
pusiese Sí. tareas que te lo permitan o algo, ¿no? Eran individuales y punto. Incluso si te copiabas, te cargaban. ¿Sabes? Si Sí. el código era similar o lo sea, suspenso, se acabó. Porque cogían, lo comparaban el código y como te hubiesen un tanto por ciento más de Sí, igual que un compañero, pumba, se acabó, mm, ¿no? Entonces, eso es siempre vais a aportar cosas de las profesiones anteriores que habéis tenido o del propio bootcamp que un ingeniero a lo mejor no va a tener. Y eso siempre es positivo. Sobre todo la gente que venís de humanidades tenéis otra sensibilidad, otra forma de pensar, no sois tan cuadriculados como nosotros, quizás. Y eso es bueno. quiero pensar que sí. Sí, hombre, todo suma, de verdad. ¿Y tú sientes que tienes tiempo suficiente como para acabar lo que te asignan o las tareas que tú te asignas? Sí, 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 sí. Es decir, yo sé que cuando ya tenga más experiencia, pues evidentemente pues sí que se esperará cierto ritmo, ¿no? Pero ahora Claro. mismo, pues, por ejemplo, yo tengo la tranquilidad, por feo que suene, de que tengo el tiempo que necesito, ¿no? En plan, de que yo siempre intento darme más prisa, pero es cierto que se te da, si necesitas más tiempo por X cuestión, no va a tener ese problema. Es cierto que si hay algo que corre prisa o que se puede dar más vidilla, pues te lo dicen en plan de, oye, mira, estaría bonito que te des vidilla con esto. Claro. Pero no he sentido esa presión por parte del equipo de ¿dónde está la tarea? Ya. La he sentido por mí. Tengo todo el rato la sensación de que no es para nada lo que tú te esperabas. ¿No? No, Para nada. en absoluto, nada, nada, nada. Es que de verdad es que de verdad que parece una tontería, pero cuando el ambiente es que hace mucho. Ya, Es sí, que sí. puedes estar trabajando de lo que más te gusta, pero que si el ambiente es insufrible, es que no te va a gustar lo que estás trabajando. Entonces, es que creo que he tenido la suerte de que estoy con unas personas que son un amor, haciendo algo que cada vez me gusta más y es como que estoy en una nube. Porque yo me esperaba el típico trabajo de yo en mi oficina y al típico senior de no me preguntes. Ya, O si te pregunto, me explicas y con cara de ¿me lo puedes explicar 3 veces más, por favor? ya, ya. Ya, ya. Como hacerlo rápido para acabar pronto y tal, pero no es así, ¿no? No, entonces es que aquí estoy encantada por eso, porque de verdad que te trata muy... Y no lo digo porque antes en otros trabajos me hayan tratado mal, ¿no? Sino que Ah, no, sí, es sí, como que es muy bueno. te sientes Todo. apreciada, hay buen ambiente, Mm. genuinamente buen ambiente, ¿no? Sí, 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 sí. Qué guay. Te iba a preguntar, porque ya lo has comentado un poco por encima, pero al final, ¿te gusta programar? Sí, 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 sí. Si me lo llegan a preguntar cuando empecé, te diría, pues no, pues lo hago, pues por lo que lo hago, porque tengo que hacer algo y quiero otra oportunidad, pero a día de hoy digo que algo que me gusta, yo me lo paso bien. No me lo paso tan bien cuando hay algo que no me sale o no entiendo, pero luego sé que voy a saber hacerlo con el tiempo. Entonces, es gratificante porque es algo que aprendes y si no te acuerdas ya sabes que está hecho para recordarlo más adelante. Claro, claro, claro. Ya te entiendo. ¿Y qué dirías que te ha aportado el bootcamp en 16 semanas? No solo a nivel técnico, sino a nivel personal, a nivel profesional. Paciencia, mucha paciencia. Sí, Es ¿no? decir, pensaba que era algo que era una de mis virtudes, pero creo que ahora como que ha subido de nivel. No, pero es cierto, es paciencia, el saber explicar lo que estoy haciendo, ¿no? Que también es muy importante. Sí, No es en plan de, mira, esto es lo que estoy haciendo. Y dices, explícame tu código. ya, ya. Pero eso es en plan de, y tener paciencia ya no solo conmigo a la hora de hacer código, sino de tener paciencia, no porque el resto de todos los compañeros sean malos, sino porque hay gente que te explica las cosas de una forma, hay gente que te lo explica de otra forma. No significa que sea peor o mejor, simplemente que no en plan paciencia. Estoy explicándome muy mal. No, no, Pero no, el caso, sí, que es una de ellas, ha quedado claro que era la paciencia. Y lo otro que a nivel personal, pues que he conocido a mucha gente, es decir, a ti, a Alex, que ahora estamos trabajando juntos. Luego, ahora mismo porque no tenemos más contacto, pero por ejemplo, Santi, Nor, Mara. Y Mara, yo me llevé una sorpresa porque era de las personas de Buscan con las que pues yo no tenía mucho trato, pero luego agradecí mucho tenerla en el proyecto final porque yo, por ejemplo, de ella he aprendido a
vale, estoy haciendo esto, pero tengo que pararme para ver qué estoy haciendo y saber los pasos que se están pasando aquí. Entonces, que es algo que a lo mejor yo antes no prestaba mucha atención, pero pues lo aprendí de ella, ¿no? En plan, de estar pendiente de lo que estoy haciendo y de realmente entender por qué estoy haciendo esto. Claro. Entender el código, entender el trabajo, entender el proyecto, ¿no? Sí. Entonces, no sé, creo que de todo he aprendido algo. Sí, sí, sí. Y creo que es que muy contenta, de verdad, con la promoción que nos ha tocado. Sí, sí. Muy contenta. Y ahora imagínate que vuelves a hace 6 meses solo y ni idea de programación, ¿no? Y tienes terror, el bootcamp, no sabes si va a funcionar o no. ¿Qué consejo le darías a Maribel de hace 6 meses? Pues, a ver, el consejo que me daría creo que sería que intente agobiarme lo menos posible. Es decir, de que es algo que es que cuando digo que no sabes, es que literalmente es que no se sabe y no tienes por qué agobiarte por no saber, porque está precisamente va a empezar un busca para aprender. Claro. Nadie espera que sepa hacer una función, Ya. ni un array, ni un bucle. O que sepas Es lo que como es. que pero eso es paciencia y saber cuándo parar. Porque yo es cierto que muchas veces pues sí que me he tirado muchas horas sin parar y al final es que teníamos una broma, ¿no? En plan de la lloradita y a seguir. Pero es cierto que a veces como que te frustras tanto en plan de cómo puede ser que después de tantas horas, después de haber visto la clase y haber hecho esto, ¿por qué no me sale? Ya. Y es que es normal, es que es un proceso y que no hay que desesperarse. Sobre todo eso, no desesperarse. ¿Y recomendarías estudiar el bootcamp? Sí. Pero también diría que tienes que tener claro que cuando se empiece el bootcamp, pues tu tiempo va a ser para estudiar Claro. y descansar. Ya está. Ya. Porque si no, no tiene sentido. Porque no le saca el proyecto no se le saca lo que se le tiene que sacar. Porque Ujú. parece que es mucho, pero al final no es tanto. Son 16 semanas que se terminan, que parece en un principio que se hace eterno, pero no es así. Es que se termina y tienes que aprovecharlo lo máximo posible. Claro. Entonces, si dices que, no, bueno, ya lo hago el fin de semana. No, porque en el fin de semana es que tienes que hacer más tareas acumuladas. Claro. Y eso, es saber que si te metes en esto, es para esto y ya está. Vas a estudiar durante 4 meses. Sí, sí. Dedicarte a esto y ya está, ¿no? Mm. Y Ujú. descansar. ¿Y qué 3 cosas le recomendarías a futuros alumnos del bootcamp? Mm. Buena pregunta. Pues a ver, la primera es que preguntéis absolutamente todo. Pero cuando digo todo, es todo en plan de, no en plan de, que es una función que recibe cosas. ¿Qué es eso? ¿Por qué Ya. tiene que recibir cosas? ¿O por qué tiene que devolver cosas? Eso es decir, todo hay que preguntarlo y ver si se puede hacer de otra forma. ¿Se puede Y mejorar? otra cosa que también diría es ver cómo programan tus compañeros, Eso es porque muy ayuda. importante. Yo Sí, he sí. aprendido mucho de cuando estábamos haciendo las tareas, de ver cómo programaba el resto, Claro. porque tú ves cómo lo hacen, cómo lo están razonando, y eso también te ayuda a ti a razonar y ver cómo también lo puedes hacer. Claro. Porque a lo mejor lo hacen no exactamente igual, pero parecido. Claro. Entonces, mm, Son gente que está a tu nivel y te ayuda a deshacer el nudo un poco viendo cómo lo hacen ellos, ¿no? Yo creo. exacto. Claro. Mm, Ujú. sí, sí, ¿Alguna sí. cosa más? Pues yo diría que para mí, personalmente, haber estudiado o haber saber un poco de UX ayuda. Claro, Porque por lo menos mi proceso fue en plan de, vale, aprendo a programar y aprendo a programar como más cómodo me es a mí. claro. Pero cuando tienes pues cierto conocimiento, en plan de, pues a lo mejor esto, aunque para mí sea súper tedioso programarlo, luego pues se va a notar la diferencia. Y, O, mm, perdón, sí. Didi, perdona, perdona. No, es pues la diferencia de
de ver que tu página pues tiene sentido o tiene una estructura que tienes clara, a lo mejor desde el principio, y no empezar a poner cosas aleatorias. Pensarlo primero con una lógica para construirlo con Sí, una serie de pasos, ¿no? Que sea una secuencia o sí, lo que sí, sea. sí, 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 sí. Sí. Y Bueno, también esa es otra cosa que también recomendaría. Pensar lo que vas a hacer antes de hacerlo. Aunque sea en una libreta. te suena eso, ¿no? Sí, Me lo has oído decir a mí 60 o 70 veces, como mínimo. sí, sí, sí. Y no me acordaba, pero también estuviste en el curso de UX con Gema, ¿no? Sí, ¿Qué te sí, pareció? sí. Pues fue una maravilla, la verdad, porque yo pensaba que eso iba a ser Figma, que es otro programa para hacer lo que es el diseño de la página Sí, y poner las cosas bonitas, y no, y toda la parte de investigación, de crear lo que es un usuario ficticio y hacer cosas según sus necesidades en base a un problema real, claro. es que te abre otra puerta Sí, sí. y cuando tú ya vas a programar algo y te dicen tienes que hacer esto, tú dices, vale, se puede hacer así, que está bien porque tú sabes lo que eso hace. Por ejemplo, te dice tienes que clicar un botón. No lo digo ahora en el trabajo, sino simplemente tienes que clicar un botón, pero el botón no te dice nada, pues ponemos con un texto en el botón para saber qué hace el botón. Sí, sí. Que a lo mejor, pues, ese tipo son detalles que al final es que suman. Y la combinación de ser UX y front es que es una bomba. Total. Eso ya os lo dije yo al principio de todo. Eso es un perfil súper demandado ahora mismo. Mm. ¿Lo que aprendiste en el curso de X lo usas como desarrolladora? Lo intento porque si ya tengo síndrome de impostor con ese programa UX, es como que necesito practicar mucho más, pero sí es cierto que, por ejemplo, teníamos que crear pues bueno, no la he creado yo, lo tuvo que crear un compañero, pero ya dices, bueno, en vez de empezar a hacerse así, pues busca en internet en plan de, pues cómo hacer una tabla responsive que no sea insufrible de ver en un móvil, ¿no? Ya. O pues ese tipo de cosas, estás pendiente a eso porque al final luego te lo van a pedir, porque los usuarios se van a quejar y no es porque los usuarios no sepan usar eso, es porque muchas veces es que nos damos muchas cosas por sentadas. A los desarrolladores nos molestan los usuarios, pero es necesario que los usuarios participen al fin y al cabo. Sí. Sí, está claro. Bueno, ya para terminar, ¿nos recomiendas algún libro, película, alguna serie? Pues de libros me estoy leyendo ahora una trilogía de Sanderson, Brandon Sanderson, no sé. Wheel of Time, Pues ¿no? es la trilogía del Imperio Final, ¿no? Y ahora Ah, estoy con el segundo libro y estoy enganchadísima. Ya qué el guay. primero estaba que no, que me lo leí en una semana y no me lo leí en una semana, pero porque no tengo tiempo y estoy muy cansada al final, después de el día. Es una especie de fantasía épica, ¿verdad? Sí, es rollo medieval, pero no es medieval en plan, a lo mejor Juego de Tronos o El Señor del Anillo, sino que hay un poco más de tecnología. Te mezclan un poco de lo que es de alquimia. Está, es fantasía medieval, pero es distinta. Ya, una cosa, una vuelta de Está tuerca, muy, ¿no? muy chulo. Qué guay. Además, estoy deseando continuar porque ya tengo amigos que me dicen, pues cuando ya te leas va a ser, uh. Qué Entonces guay. sí, sí, muy chulo. Me estás dando ganas, la verdad. Sí, sí. Está, vaya. Yo encantada de estas lecturas que pensaba que, porque es un tochito, Sí, que decía, va a costar, pero no. Además, como escribe él, es que te sumerge totalmente la lectura. Es como es descriptivo, pero lo justo. El diálogo es una ya. maravilla como escribe el señor, la verdad. Pues lo miraré porque lo han recomendado ya varias personas. Tengo que echarle un vistazo. Cuando vuelva a poder leer, leeré eso. Pues sí, Yo sí, ahora me sí. quedo dormido automáticamente. Me pongo a leer y me quedo sobado. O sea, voy tan agotado que si no estoy en una cosa de actividad, pum, ahí voy. Sí, sí, pero es Pero que tú bueno, tampoco paras, Carlos, la verdad. ya ves. Pero contento, la verdad. Sí, Pues Maribel, muchas gracias por estar con nosotros. Me ha encantado, me lo he pasado genial. Y mira, yo una hora, también. ya está. Sí, sí. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Tú sabes lo que valen esas entrevistas. Al final, Mm, la gente tiene miedo, que es normal, sí, y vuestra sí. opinión y vuestra participación ayudan un montón. Y además, un perfil como Mm. el tuyo, seguro que vas a animar a mucha gente a cambiar de vida, a hacer cosas, que eso está genial.
Sí, sí. Yo, vaya, de mí de primera, el mismo miedo que puede tener cualquiera de que al final, pues, es un dinero, ¿no? Y Claro. yo, pues, todo lo que estuve, de lo que gané de dando clases particulares, lo que gané, pues, lo invertí en esto y al final es eso, es una inversión y no te va a salir mal, porque es que trabajo de esto no va a faltar. Y no es que te diga, oh, no, es que esto lo va a poder hacer una máquina, ¿vale? Pero ¿quién va a programar a esa maquinita que te va a programar? Claro, está claro. Entonces, eh, no es cuestión de que te guste o no te guste, porque de primera no sabes si te gusta, porque piensas que es muy difícil y que no va a poder. Pero la estructura de cómo está planteado lo que es el curso es que está muy bien porque empiezas de nada a, al final, pues los proyectos que estáis, que mostramos los alumnos al final, ¿no? Que están en una Está página bien. web entera. Sí, sí. Un proyecto de verdad. Sí, sí, sí. ¿El proyecto te sirvió con respecto a tu día a día? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que es como que todos los meses aprendiendo, el proyecto fue a lo voy a poner en práctica lo que he aprendido, pero es que además voy a aprender más. Claro. Se ha quedado congelado. Para buscar, dices, ¿y si soy capaz de hacer esto? ¿Y si hago esto? Es una maravilla. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a los que nos estáis viendo. Aquí estamos. El bootcamp siguiente empieza el 30 de mayo, así que os esperamos a todos. Y de verdad, Maribel, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, nada. A ti. Venga, gracias. Nos vemos. La siguiente. Hasta luego.